Buenos días con todos, bienvenidos una vez más a Ñuka Quichua, un canal donde usted aprende a hablar quichua de una forma rápida y sencilla y muy práctica sobre todo. En esta ocasión les he traído un tema muy importante que es estructura gramatical, morfema guam. Muchas personas ya habían solicitado que haga artículos para formar una oración, para ya secuenciar oraciones y de esa manera también frases, y en esta ocasión les he traído precisamente ello, que es el morfema guam. Vamos a ir conociendo a continuación lo que significa con la, con el. Si estamos ya hablando en plural, significa con los y con las. Espero que sea de su agrado este video y más que todo aprendan con ello porque es muy importante. Ustedes saben que ya vimos todos los vocabularios y en esta ocasión ya vamos a aprender a hacer oraciones. Como les decía al inicio, vamos a aprender lo que es guam. Significa con el, con la, con los y con las. ¿De acuerdo? Unido a los sustantivos, claro. El guam indica compañía. También puede indicar esto que va con alguien o con algo. Y a su vez también indica que hace algo con algún instrumento. Para que entiendan de mejor manera, yo he puesto ahí algunos ejemplos con cada uno de las traducciones, se podría decir, para que ustedes entiendan de mejor manera. Vamos a ir explicando uno por uno. Tenemos ahí entonces el primer ejemplo que es pai, está escrito de azul. Solo pai es él, pero añadido guam, que significaba lo que tenemos acá nosotros, se quedaría paiwan, que significa con él. ¿De acuerdo? Tenemos el siguiente ejemplo que es mashi, es amigo. Mashiwan, con el amigo. Vamos al tercer ejemplo que es sisawa, con la flor. Como cuarto tenemos Samantha. Ustedes saben que Samantha es un nombre de persona, también se puede aumentar guam. En este caso la traducción sería con Samantha. Tenemos el siguiente ejemplo que es misiwa, con el gato. Vamos a ver los dos últimos que se trata precisamente del plural que le estaba mencionando hace un momento, que dice muchiku kunawan, con los sombreros. Y por último tenemos mama kunawan, con las madres. ¿De acuerdo? Entonces, unido al sustantivo, a la palabra a quien yo quiero mencionar que acompañe, que va acompañando con algo, simplemente añado guam. Debe tener en cuenta también que no va separado. ¿Listo? No va separado sino unido al sustantivo. Y para que entiendan ya de mejor manera, tengo estos 5 ejemplos muy prácticos que a usted le va a ayudar muchísimo para que usted ya aplique el guam en oraciones y de esa manera también en frases. Tengo acá el primer ejemplo que es Samantha Mashiwan Asihun. Lo de rojo es el guam del tema que estamos tratando y con la es la traducción en sí de la palabra guam. Entonces volvemos al ejemplo Samantha Mashiwan Asihun. La traducción de esta oración en quichua es Samantha está riendo con la amiga. ¿De acuerdo? El guam, ustedes observan ahí la traducción. Vamos al segundo ejemplo, dice Wawaka yachachiwan shayahun. La niña está parado con la profesora. Y tenemos el tercer ejemplo que dice Yuka ushi misiwan pukshan. Mi hija juega con el gato. Y tenemos otro ejemplo más que dice acá Niusta hatu mama kunawan tiahun. Niusta está sentada con sus abuelas. Y por último tenemos José Luis Mashikunawan Ushiya Yani. José Luis pasa bien con los amigos. Tenemos entonces estos 5 ejemplos muy prácticos en oraciones que usted puede aplicar con el guam y la traducción está con el presente. Y este es el video que quería compartir con ustedes. Como ustedes vieron, tratamos del tema del guam. Y si ustedes prefieren más temas, aprender mucho más vocabulario del quichua, no se olviden suscribirse al canal de Ñuka Quichua. Y si ustedes también pueden sugerir los temas a futuro para que yo pueda subir y elaborar los temas, la clase en sí, pueden tranquilamente escribirnos al Facebook con mi nombre que es José Luis Maigua o a su vez Ñuka Quichua. Directamente también pueden escribir al WhatsApp que el número lo encuentran ahí. Un gusto hacer video para ustedes, fortalecer el idioma quichua. Será hasta el siguiente video. Chau chau.